Good morning, church. Hola, sí. Buenos días, iglesia. It is true that it is warm today. En verdad hace mucha calor hoy día. At our church, I played the drums, En mi iglesia yo toco la batería and our drums are in a little glass box. y la batería está como que en un cuartito de plástico. I always make it very hot in there, Y ahí también yo siento un poco de calor. but everything feels like the drum cage. Así que yo me siento como una cárcel en esa tocando la batería. But it's a good day. Pero es un buen día, ¿verdad? It's a day the Lord has made. Es el día que el Señor ha hecho. And I want to share with my brothers and sisters in Christ in church this morning Así que quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, lo que Dios tiene para ustedes. that it is an honor and a privilege to speak to you, Y es un honor y un privilegio hablar, predicar el día de hoy a ustedes. that the Lord was kind to let me do it once. The Lord was kind to let me do it once, El Señor ha sido bueno en este día and His kindness overflows and let me do it twice. y su bondad sobrepasa cualquier cosa. So to share with you some things that have changed. Para mí compartir con ustedes pues, me puede sentir un poco raro Since last time, my family is making a move. porque la vez pasada mi familia se ha mudado In fact, everyone on this team is making a move. y todos los de este equipo que estamos acá nos estamos mudando. Christian Cristian will be moving soon for his training. se va a estar mudando. He doesn't know yet. Cristian se va a estar mudando pronto. And John and Millie, Y John y Millie they will be moving for work. también se van a mudar por razones de trabajo. And then our family will be moving from Georgia Y mi familia también se va a mudar de Georgia to another state in America a otro estado de called, América, de called Estados Unidos, Wyoming. llamado Waiko, creo yo. Wyoming. Wyoming. Maybe you've heard of the Wild Wild West. Ese es un lugar muy en el este, es un lugar muy selva. With cowboys and horses and Bueno, donde hay los cowboys. ¿Qué es un cowboy? Donde están los vaqueros y todas esas cosas. this is the place we're moving. A ese lugar vamos a irnos, nos vamos a mudar. It's about a 30-hour drive from where we live now. Más o menos es casi 30 horas manejando desde donde vivimos nosotros. But we're moving there because they don't have a church. Pero nos vamos a mudar allá porque en ese lugar no hay una iglesia. There's a town that's been there for over 100 years, Hay un pequeño pueblito que está ahí ya casi 100 años and it's never had a church. y nunca ha habido una iglesia. Think how amazing it is this morning here in Terrapota, Peru, Imagínate, acá estamos todos bien bonitos that there is this church en esta iglesia and many other churches, y muchas iglesias, and then throughout the world, pero en todo el mundo, whether it be in Yoramagos or on the river, o quizás por Yurimaguas, subiendo el río, our church in Georgia, nuestra iglesia en Georgia, churches in Europe and Asia and Australia, iglesias en Australia, en Europa, that all around the world, en todo el mundo, when the sun rose, cuando sale el sol, people were rising with it to worship God. la gente se levanta también para adorar al Señor. That they gathered into different spaces and buildings Se reúnen en varios lugares y en edificios to worship Him with their voices para que alaben al Señor con sus voces. and to worship Him by reading His Word. Y le alaban también leyendo su palabra. So our family is moving to this place because that is not there. Y mi familia se va a mudar a ese lugar porque no hay una iglesia en ese lugar donde nos vamos a mudar. So God has given Terapoto such a treasure Así que Dios ha dado a Tarapoto un tesoro muy grande. that your church is here. Que tu iglesia sea aquí. And we pray that He will bring a treasure to Wyoming. Y nosotros oramos que también lleve ese tipo de tesoro al lugar donde nos vamos a mudar. In having a church where His name is praised and His Word is Y que read. podamos tener allí un lugar donde podamos alabar al Señor, podamos alabar su nombre. This morning I want to share from you about the crucifixion. En esta mañana yo quiero compartirles sobre la crucifixión. In reading, I've been reading through some of the Gospels, Yo he estado leyendo los evangelios and there's something that stood out to me. y hay algo que me ha sorprendido en la palabra. There's something specific about the crucifixion I want to draw your attention to this Y yo morning. quiero hablarles de algo específico de la crucifixión que me ha tocado. If you have your Bibles, I would invite you to open it to Luke chapter 23. Si ustedes tienen su Biblia, les invito a abrir
la misma en Lucas 23. This is where we will spend most of our time. En este versículo vamos a pasar el Tiempo del estudio de la palabra. We'll also be looking at Isaiah and 2 Peter later. También vamos a ir por Isaías y Segunda de Pedro después. But just from your memory, I want you to try to remember what you've read about the crucifixion of Christ. A ver, trata de recordar en tu mente lo que sabes o lo que has leído de la crucifixión de Jesús. That there was a large number of people there. Había mucha multitud en ese lugar. Just like we have gathered this morning, Así como nos estamos reuniendo en este lugar, people gathered to see this crucifixion. la gente también se reunió ahí para mirar la crucifixión. People from all different types of walks. Gente de todo tipo de caminar. There were a few groups we could identify. Pero habían algunos pocos que podíamos identificar ahí. In the Bible, we call them the Jewish leaders. En la Biblia se los llama los líderes judíos. Maybe Pharisee, Sadducee, scribe. Pharisee, Sadducee, Ahí scribe. podemos ver a los fariseos, a los saduceos. But they were the religious leaders of the Jewish people. Pero también había los líderes judíos de la iglesia. And they were there that morning, Y en esa mañana, más tarde, but they were mocking and yelling jeers. se estaban burlando y riendo de Jesús. And then there was a crowd of just common people, a crowd of normal people. Y también había mucha gente normal que estaba ahí, ¿no? Some of them probably knew a lot about Jesus. Probablemente algunos de los que estaban en la crucifixión no sabían nada de Jesús. Some of them probably knew very little. Algunos quizás sabían un poquito de Jesús. Maybe some were just walking by and saw what was happening. Algunos quizás pasaban por ahí nomás y vieron lo que están crucificando a Jesús. Some of them just looked and walked on. Algunos quizás vieron y continuaron caminando. Others stopped and stared. Algunos quizás se pararon y observaron. Others would stop and join the crowd in mocking and yelling. Algunos quizás se unieron también a insultar y a burlarse de Jesús. Maybe some were moved by the moment. Quizás algunos se han sentido tocados en ese momento. Maybe some felt the Spirit of God. Maybe some wept. Quizás algunos han sentido el Espíritu de Dios y han llorado. And there was a group, the followers of Jesus. Y también había un grupo que eran los seguidores de Jesús. There were the women who loved and knew Jesus. Había una mujer ahí que amaba y que conocía a Jesús. His own mother there. Estaba ahí también su propia madre. But also his disciples. Pero también estaban sus discípulos. Some staring, not believing what was happening. Algunos miraban y no creían lo que estaban pasando. Some were probably angry at what was happening. Algunos estaban molestos por lo que le estaba pasando a Jesús. But all of them caught a glimpse of his cross. Pero todos ellos, All of them saw him on his cross. Pero todos ellos le vieron a Jesús ahí en la cruz. All of them saw the body of Christ bruised, todos ahí vieron el cuerpo de Jesús molido, bleeding, sangrando, and his life leaving his body. y su vida dejando su cuerpo. And above his cross was a sign, Y arriba de la cruz había una señal and it read, Jesus of Nazareth, y que decía Jesús de Nazaret, the King of the Jews. el rey de los judíos. Some of these people were very close to Jesus. Algunos de ellos eran muy cercanos a Jesús. Some physically close. Algunos eran físicamente cercanos a Jesús. The Roman soldiers would have held his wrists as they drove nails through it. Y los soldados romanos también estaban ahí molestándole a Jesús. Some would have been far off. Algunos se pasaron la raya incluso. Others were emotionally close to Jesus. Algunas de las personas estaban emocionalmente cercanos a Jesús. When they saw Jesus on his cross, Cuando le vieron a Jesús en la cruz, they saw a friend ellos miraban a un amigo or a brother o a un hermano or a son. o a un hijo. Others saw a stranger. Algunos quizás miraron a un extraño ahí en la cruz. Others saw a rebel. Algunos quizás miraron a un rebelde. Some saw just a teacher. Algunos quizás miraron a un maestro. I want us to now read from Luke 23, Ahora vamos a leer este capítulo 23 de Lucas, verses 32 versículos 32 through 43. 32 al 43. Lucas 23 del 32 al 43. You want me to read? Yes, go ahead. Yeah, 32. Yeah, go ahead. Okay. To 43, ¿no? Yes. Dice la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Dice en Lucas 23, 32.
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amen. The people who watched Christ be crucified. La gente que miró a Jesús ser crucificado, Some knew Jesus when he was a child. sabían algunos que Jesús era, Some knew him when he was a child. algunos le conocieron cuando él era un niño. Some had been good friends with him the last 3 years. Quizás algunos han sido sus mejores amigos o amigos cercanos en los últimos años, 3 años de Jesús. Some knew him for a very short time. Algunos le conocieron poco tiempo quizás. I want to focus on that group that knew him for a short time. Yo quiero enfocarme en la gente que le conoció a Jesús poco tiempo. I would argue this is the group that we all should identify with. Y ese es un grupo de gente que quizás nosotros nos podemos identificar. The criminals. Los criminales. All of us want to identify as followers of Christ. Todos quisiéramos identificarnos como seguidores de Cristo. And by his grace that is true now. By his grace that is true now. A través de la gracia que es verdad ahora. But all of us were criminals at one point. Pero algunos de nosotros hemos sido criminales en algún punto. Jesus was crucified between 2 criminals. Jesús fue crucificado en medio de 2 criminales. This fulfilled a prophecy about the Christ. Y esto da cumplimiento a la profecía acerca de Cristo. Isaiah 53:12 Isaías 53:12 says that I will give him a portion dice: yo le voy a dar una porción among the great. entre los... Un momento. Ya. Voy a leerlo, ¿ya? Yeah, Isaiah 53:12. Ya, ok. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. So the story in Luke La historia en Lucas tells us that Christ was between 2 criminals. dice que Cristo estaba entre 2 criminales. And that's enough to fulfill this prophecy. Y eso es suficiente para que se cumpla esta profecía. But I want you to consider Pero yo también quiero que consideres that the cross he was on que en la cruz en el que él estaba was also intended for another man. estaba puesto ahí para otro hombre en realidad. Christ was not just between 2 criminals, Jesús no solamente estaba en medio de 2 criminales, but he literally took the place of a criminal. sino que literalmente tomó el lugar de un criminal. Go back to Luke 23. Volvamos a Lucas 23. We're going to look a little earlier in the story, Luke 23, Ahora vamos a ir un poquito antes de lo que hemos leído en Lucas 23, verse 13 through 25.
versículo 13, ¿no? 13 al 25. Ok, Lucas entonces 13, Lucas 23, perdón, del 13 al 25. Dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amen. There were 3 crosses prepared the day of crucifixion. En el día de la crucifixión habían 3 cruces preparados. One on the left, one on the right. Uno en la derecha, otro en la izquierda. One in the middle. Y uno en el medio. And that cross was not prepared for Jesus. La cruz del medio no estaba preparado para Jesús. In the wisdom of God, he knew Jesus would be there. Pero por la sabiduría que Dios tiene, Dios sabía que Jesús iba a estar ahí. That cross belonged to Barabbas. Esa cruz pertenecía a Barrabás. The very name of Barabbas El nombre de Barrabás means son of the Father. Significa hijo del Padre. You see, the first person that death passed over because of Jesus Usted va a ver que la primera persona que murió, repeat that, please. the first person La primera persona who was meant to die que debía morir, but lived pero no murió ahí, was Barabbas. fue Barrabás. Ok. Let me explain. Bueno, dice el pastor que esa cruz que fue hecha para Barrabás fue la primera cruz que no murió la persona que ha sido designada a morir ahí. The morning Barabbas woke up, La mañana que Barrabás despertó, that was meant to be his day of execution, debía ser el día que él debía morir. became a day of release, a day of freedom. Pero fue un día, al contrario, fue un día de libertad para él. I remember when I was young Recuerdo cuando yo era joven, that these men on the cross with Jesus este hombre en la cruz de Jesús were always called thieves. se les llamaba rateros, ladrones. It seemed strange to me as a child Y me parecía raro a mí como un niño that you would crucify people for simply stealing. que tú puedas crucificar a una persona simplemente por haber robado. But we know these men were more than thieves. Pero nosotros ahora entendemos que estos hombres eran más que simplemente ladrones. The word we understood as thieves La palabra que nosotros entendemos como ladrones is the same word that is used to describe Barabbas. Es la misma palabra que se ha utilizado para describir a Barrabás. It could mean thief, se puede significar ladrón, but it could also mean criminal. pero también significa criminal. It could mean rebel. También significa rebelde. And when John describes who Barabbas is, Y cuando Juan describe quién es Barrabás, this is what he describes him as: a rebel. Esto es lo que él describe en realidad. Es un rebelde. It would make sense that the men on the left and the right Y cobra sentido cuando el hombre de la derecha y de la izquierda were captured
estaban capturados and condemned y estaban condenados when Barabbas was captured and condemned. cuando Barrabás también fue condenado y capturado. But we know the Bible tells us that Barabbas was not just a normal man, Pero la Biblia nos dice que Barrabás no fue un hombre normal, digamos. but he was the leader of a rebellion. Pero él era un líder de sedición, de rebelión. Romans didn't crucify thieves, Los romanos no crucificaban simplemente a ladrones. but they crucified rebels. Ellos crucificaban a rebeldes. In a more spiritual sense, En un sentido más espiritual, these men, even if they were rebels, estos hombres fueron conocidos como rebeldes, they were also thieves. pero también eran ladrones. They were thieves of God. Eran ladrones en contra de Dios. There was a time where people were trying to trick Jesus, Había un tiempo cuando la gente quería hablar de Jesús and they asked him, should we Jewish people pay taxes? y ellos le preguntaron, nosotros los judíos debemos pagar taxes, impuestos, They wanted Jesus to say no, y ellos querían que Jesús diga no, because then they could go tell the Romans, porque ellos querían que los romanos, and they would crucify Jesus. porque ellos sabían que los romanos iban a crucificar a Jesús. But Jesus is smarter than them. Pero Jesús ha sido más inteligente que ellos. Jesus said, give me a coin. Y Jesús le dice, dame una moneda. He said, who's on the coin? Y le dice, ¿a quién le ven en esta moneda? It was Caesar. Y ahí estaba el César. And he said, give to Caesar what belongs to Caesar, Y Jesús le dijo, den al César lo que es del César but give to God what belongs to God. y dale a Dios lo que es de Dios. Brothers and sisters, whose image do we bear? Hermanos y hermanas, les pregunto, ¿qué imagen nosotros estamos llevando? In the beginning, God calls us his image bearers. En el principio, la Biblia nos dice que nosotros somos la imagen y la semejanza de Cristo. The Jewish people wanted Jesus to say, don't give Caesar your money. Los judíos querían que él diga, no, da tu dinero al César. Jesus said, don't just give God your money. Pero Jesús dijo, no solamente le des a Dios tu dinero, Give him your life. sino dale tu vida. These rebels on the cross Estos dos rebeldes allá en la cruz were not following the Lord. no estaban siguiendo al Señor. They were not stealing from people, Estaban robando de las personas, but they were stealing what belonged to God. Y estaban robando lo que le pertenece a Dios. The cross was not just a painful way to die. La cruz no solo ha sido un lugar doloroso para morir, It was meant to break a person. sino ha sido hecha para quebrantar a una persona. It was meant to cause people to think they were less than human. Ha sido hecha para que To think they were less than human. Dehumanize. la cruz no ha sido hecha para que pensemos que somos menos seres humanos. When a person hung on a cross, Cuando una persona era colgado en una cruz, they had no clothing. no tenía ropa, no tenía vestidura. They were completely exposed to everything. Estaba completamente desnudo y expuesto a todo. And their family and their friends were there watching. Y sus familiares y sus amigos estuvieron ahí mirándole a Jesús. When Jesus hung on Barabbas' cross, Cuando Jesús fue crucificado en la cruz de Barrabás, he also took the place of being the leaders of those thieves. no solo tomó el lugar de Barrabás, sino también tomó el lugar de esos líderes. Rather than having their rebel leader hang between them, En vez que haya un líder rebelde ahí colgado en la cruz, they now had their creator. ellos tenían ahí a su creador colgado. So Christ was numbered among the transgressors. Christ was, it's from Isaiah 53:12. Christ was numbered among the criminals. Jesús fue nombrado entre los criminales, Because he was crucified between two criminals, porque fue crucificado entre dos criminales, but also because he was crucified on a criminal's cross. pero también porque él fue crucificado en el lugar de una cruz de un criminal. But there's even one more, Pero incluso hay un detalle más, even more significant way, y de una forma aún más significante, that he was counted among the transgressors. que él fue contado como un transgresor entre los transgresores. Look in 1 Peter Vamos a mirar en Primera de Pedro, chapter 2.
Versículo 2. verse 24. Versículo 24. This is a verse to highlight and underline. Esto es un versículo que resalta lo que estamos hablando en el día de hoy. Yes. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesus himself, Jesús, él mismo, with his physical body, con su cuerpo físico, stuck to a cross, estaba en la cruz, carried, llevando embodied en su cuerpo the sins los pecados of us all, y- of us. de nosotros. He did this Él hizo esto so we would no longer live in rebellion against God, para que nosotros nunca más vivamos en rebelión contra Dios. but instead Pero en vez de eso, we could have righteousness nosotros podamos tener justicia and we could live for God. y podamos vivir para Dios. By his literal wounds, Por sus heridas, por sus llagas, by the thorns pushed into his head, por la corona que ha sido puesta en su cabeza, by the whip cracked over his back, por todos los latigazos que tuvo en su espalda, by the spikes passed through his body, por las flechas que pasaron por su cuerpo, by the spear shoved into his side, by the spear shoved into his side, por la lanza que ha sido incrustada, by the humiliation, por la humillación, we are healed. nosotros somos sanados. See, the crucifixion is not a rebellion being crushed. La crucifixión no es solamente la rebelión siendo echada. If Barabbas was on the cross, Y si Barrabás hubiera estado en la cruz, a rebellion would have been crushed. la rebelión hubiera sido crucificada. Many people try to change what the crucifixion is today. Mucha gente trata de cambiar lo que significa la crucifixión hoy en día. They say Jesus didn't die on the cross for our sins. La gente dice, Jesús no murió en la cruz por nuestros pecados. The Romans killed him because he was a rebel. Dice, sino los romanos le han matado porque ha sido un rebelde. The Bible says that's not true. La Biblia dice que eso no es verdad. The Bible says the Roman governor said there's nothing wrong with him. La Biblia dice que los gobernadores de Roma dijeron, no, él no ha hecho nada de malo. I want each one of us to think about the fact that we are Barabbas. Quiero en este momento que pensemos por un momento el hecho de que nosotros somos Barrabás. On the cross, En la cruz, Jesus was bringing humanity Jesús estaba trayendo la humanidad, their redemption. a la humanidad su redención. It was a turning point. Era un punto, era un eje, un punto importante. Because of who Jesus is, Por quién es Jesús, the crucifixion is not the end of the story. la crucifixión no es el final de la historia. Jesus is not one you can kill. Jesús no es alguien que podamos matar. You see, death has no final say. Porque la palabra dice que la muerte no tiene... ¿Qué es ese versículo? And death does not have the final say. La muerte no tiene la última palabra And Jesus has resurrected. porque Jesús ha sido resucitado. Jesus is the one who laid down his life, Jesús es el único que puso su vida but is one that can pick it back up. y es el único que pudo recuperar su vida. Jesus is the one whose life is indestructible. Jesús es el único que su vida es indestructible. He is the one who could pay the debt of death Él es el que pudo pagar las deudas con su muerte and then overpower the grave. y luego vencer a la tumba. He is victory. Él es victorioso. At some point in our life, En algún punto de nuestra vida, every single one of us here cada uno de nosotros aquí were criminals hemos sido criminales in the court of God. a la vista de Dios.
God does not judge people Dios no juzga a las personas based off of how good they are. de acuerdo a cuán buenos son ellos. He does not compare one person to another Él no compara a una persona con otra persona. and say, well, he's better than him, Él nunca dice, él es mejor que el otro, or she is better than him. o ella es mejor que ella. God takes a person, Dios ve a una persona, toma a una persona he compares them to his holy law. y lo compara con su amor santo que él tiene. He compares them to Jesus. Él más bien nos compara con Jesús. And we all fall short. Y todos hemos pecado acá. We were born in sin, Hemos nacido en pecado. and we grow up to sin more. Y hemos crecido y hemos pecado más. And the Bible says that our life earns us death. Y dice la palabra que nuestra vida merece muerte. And whether or not a person likes it, Y le guste o no le guste a las personas, every person is headed towards their death. todos estamos condenados a la muerte. Even as we are growing and becoming stronger. Y aún cuando estamos creciendo o siendo más fuertes, Our last day on this earth el último día de nuestra vida en esta tierra draws closer every day. se está acercando cada día más. I want you to think about Barabbas. Quiero que hermanos piensen en Barrabás The, ahorita. the man thought he had his last meal. Esa persona que pensó que era su último día. The man thought, tomorrow I wake up, Ese hombre dijo, mañana cuando me levante, I carry my cross, voy a llevar mi cruz and I die. y voy a morir. What a surprise he received. Pero él recibió una sorpresa grande ese día. You failed rebel. Él era rebelde. You captured criminal. Él Captured criminal. capturó criminales. You murderer. Quizás tú eres un criminal. You get to live. Debes irte. The perfect man, Pero el hombre perfecto, the teacher, el maestro, the humble one, el humilde, the creator, the Lord, el creador, el Señor, he'll carry your cross. él llevó su cruz de Barrabás. He'll die in your place. Él murió en su lugar. Every person in the world Todas las personas en el mundo is Barabbas. somos Barrabás. Barabbas rebelled against the Romans. Barrabás se rebeló contra los romanos We rebel against God. y nosotros nos rebelamos contra Dios. Barabbas was given a second chance. Barrabás tuvo una segunda oportunidad Each person in this space y todas las personas en este lugar, is given a second chance. Dios te da una segunda oportunidad. Jesus bore our sins on the cross. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. I wonder if Barabbas went to where Christ was crucified. Did Barabbas go to where Christ was Yo me crucified? pregunto si Barrabás, después que Jesús le reemplazó en la cruz, se fue a trabajar quizás. Did Barabbas see his God in the flesh, O Barrabás miró a Dios en su carne, bearing his punishment? llevó su castigo. And how did he respond to it? ¿Cómo respondió Barrabás? The Bible does not tell us. La Biblia no nos dice en realidad. He could have felt bad for Jesus. Quizás ha sentido pena por Jesús. He could have laughed at Jesus. Quizás él también le abandonó a Jesús ahí. He could have mocked Jesus. Quizás también él se unió y se burló de Or Jesús. he might have ran as far from that place as he could. O quizás él se fue a un lugar más lejos de que podía. But my question is, what did Barabbas do with the rest of his life? Pero mi pregunta es, ¿qué hizo Barrabás después de eso con su vida? Did Barabbas continue as a rebel? Quizás Barrabás continuó siendo rebelde, Not just a rebel against Rome, no solo un rebelde en contra de Roma, but as a rebel against God. pero un rebelde en contra de Dios. Or O did Barabbas quizás Barrabás accept the gospel? aceptó el evangelio. The two men hanging next to Jesus, Esos dos hombres que han estado colgados a los costados de Jesús they used to follow Barabbas. solían seguir a Barrabás. One, like Barabbas, Uno, tal y como Barrabás, mocks Jesus, también se burlaba de Jesús. but the other one Pero el otro tells the other criminal to be quiet. le dijo al otro criminal,
tranquilo. And in a beautiful turn, Y hablando en buenos términos, he admits that he's a sinner. él aceptó ser un criminal And he believes in Jesus. y creyó en Jesús And he confesses that Jesus is his Lord. y confesó que Jesús era el Señor. And then Jesus tells him, Y Jesús le dijo entonces, today you will be with me where? tú hoy día estarás ¿dónde? Paradise. En el paraíso, Paradise. en el paraíso. Every day, Todos los días, men and women all around the world los hombres y mujeres en el mundo breathe God's air, respiran el aire de Dios, drink God's water, beben el agua de Dios, consume God's food, consumimos la comida de Dios and curse his name. y muchas veces maldecimos su nombre. They blaspheme against Jesus. They're blasphemous. Muchas veces blasfemamos en contra de Dios. They turn God's gifts into idols. También tenemos muchas veces ídolos. They, just like the one rebel on the cross, Pero había un rebelde en la cruz reject what God has offered them. que rechazó lo que Jesús le ofreció. But the other criminal Pero el otro criminal accepts what Jesus has done. aceptó lo que Jesús había hecho. When the one rebel looked at Jesus, Cuando uno de los rebeldes miró a Jesús, he saw the promise to Eve, miró la promesa where God says, one day someone from you que Dios hizo que un día de ti will kill the serpent. Vamos a matar a la serpiente, la promesa que Dios dio a Eva. There is one day he sees Jesus Un día cuando miramos a Jesús, as the promise kept, como la promesa that Abraham would have many sons and daughters. que Abraham, que Dios le dio a Abraham, que muchos vendrán Or the promise made to David a ti, o la promesa que Dios hizo a David, that he would have a son que él va a tener un hijo that would rule forever, que va a reinar por siempre, that would sit on his throne and it would never end. que va a sentarse en su trono y que nunca va a terminar. This is Jesus. este es Jesús. So my question to you, Mi pregunta a ustedes, hermanos, if you're Barabbas, si eres Barrabás, si fueras Barrabás, this is Jesus' life for you. Jesús está dando su vida por ti. Jesus lived a perfect life. Jesús dejó su vida perfecta He died on the cross. para morir en la cruz. He resurrected. Y él resucitó, He ascended into heaven. ascendió a los cielos. He sits at the right hand of the Father. Él se sienta a la diestra del Padre. His kingdom is coming. Su reino está viniendo. Will you receive his kingdom? ¿Recibirías su reino Or will you be a rebel against him? o serías un rebelde contra él? These are your choices. Esa es tu elección. I pray each one of you Yo oro para que cada uno de ustedes Yo oro para has que already cada given uno your de life to ustedes Christ. que han dado su vida a Cristo, That you don't live for yourself, que no vivas para ti, but that you live for him. pero que vivas para él. Jesus warns us Jesús quiere que nosotros, that if we try to keep our lives, si tratamos de guardar nuestra vida para nosotros, that we will lose it. lo vamos a perder. But he says that if we give up our life, Pero dice, si tú das tu vida, we will receive a new one. vas a recibir una nueva vida. I want to pray over the church, Quisiera orar por la iglesia, but I want each one of you to take this time. pero quiero que todos acá en este momento, It's not just enough to know about the gospel. no es suficiente saber acerca del Evangelio. It's not enough to just come to church. No es suficiente solo venir a la iglesia. You need to belong to Jesus. Necesitas pertenecer a Jesús. In your heart and in your mind, En tu mente y en tu corazón. have you rebelled against God? Quizás has sido rebelde al Señor. Submit to the Lord. Sométete al Señor. He is a good king Él es un buen rey. and he is a good savior. Él es un buen salvador. Let us pray. Vamos a orar. Dear Lord, we love you. te amamos, Señor. We're thankful for this day. Estamos agradecidos por este día.